noches. Bienvenidos al seminario de Autonomía Económica y Cooperativismo en su sesión número 26. Hoy tenemos como invitado al doctor Roberto Cañedo Villarreal. El tema de esta noche son las redes horizontales en los ecosistemas de la economía social y solidaria. Previo a que inicie con su ponencia nuestro invitado del día de hoy, le cedo la palabra a mi compañera Marcela Parra, quien nos dará brevemente una semblanza de nuestro invitado. Buenas noches, Así es. Marcela. Buenas noches, Janet. Gracias. Sí, cómo no. Nuestro Una invitado de hoy mujer que es es el doctor feminista. Roberto Cañedo Villarreal, licenciado en Economía, maestro en Matemáticas Educativas, doctor en Educación, es miembro del Padrón Estatal de Investigadores de Guerrero, miembro de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero, coordinador de la Maestría en Economía Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, consultor empresarial para la pequeña y mediana industria pymes por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, consultor empresarial pymes por la Secretaría de Economía de México, presidente del Centro Internacional de Investigación e Información de la Economía Pública y Social y Cooperativa, Capítulo México. Bienvenido, doctor Roberto Cañedo. Gracias. Adelante, doctor, ¿lo escuchamos? Bueno, ya, entramos entonces en materia. Entramos en materia. Bueno, la plática del día de atención, fundamentalmente, de proporcionar algunos elementos que me parecen fundamentales, no solamente para la comprensión de la situación que estamos viviendo en estos momentos, sino más aún de las potencialidades, de las posibilidades que se abren a partir de esta pandemia que a todos nos agarró por fuera completamente de la posibilidad de su existencia. No solamente al sector social de la economía, sino al capital mismo, ¿sí? Al sector público, a todo el mundo. Y en ese sentido, este caos que se ha planteado, pues nos da la oportunidad. Es una oportunidad que se abre hoy, tal vez más que nunca, de que la economía social y solidaria sea pues una alternativa viable y posible, además, posible. Y en esos términos, la plática va en el sentido de incentivar que vayamos a un trabajo más arduo, más consistente, más organizado, más sistematizado, porque de otra manera el capital siempre tiene forma de salir de las crisis. Ha demostrado su resiliencia a las crisis. Desde 1870, 1929-33, 1988, y pueden ustedes seguir contando las fuertes crisis que ha tenido el sistema capitalista, que lo han tenido al borde de su colapso, pero sin embargo siempre tiene los equipos adecuados para recuperarse. Y pensar que salir de esta pandemia, ellos no tengan algo preparado, yo creo que es ser muy inocentes. O sea, hay un modelo preparado o que está en preparación una vez que salgamos de esta pandemia. O cuando menos del confinamiento, yo no sé si de la pandemia, pero del confinamiento sí. Y el proceso de producción se recupere de alguna manera. Entonces, podemos encontrar en el horizonte de corto plazo, propuestas nuevas del capital para que él mismo se recupere como modelo. Y nosotros tenemos una propuesta y también tenemos que ser muy objetivos, ser realistas, antes que nada, sobre la situación que guarda la economía y el movimiento de la economía social y solidaria. Bien, en eso va encaminado esta plática y espero poder dar algunos elementos que me parecen fundamentales para entenderlo. Si hay uno de los estudios más recientes que me parecen que son bastante profundos y además son
completamente válidos, son los estudios que hace Harvey sobre el capitalismo. Según Harvey, hay tres tipos de contradicciones que trabajan en la lógica del capital. ¿Está bien la presentación, por favor? ¿Está bien? Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, si me hace favor. ¿Sí? Decía Harvey, planteaba que tenemos, que el capital tiene tres tipos de contradicciones que son propias, que son parte del ADN del sistema capitalista. Él denomina, la siguiente, por favor. ¿Sí? Él denomina a estas contradicciones internas, las contradicciones fundamentales, ¿sí? Las contradicciones variables o intermitentes y las contradicciones peligrosas, ¿sí? Las contradicciones que llama fundamentales Harvey se refiere a aquellos sin los cuales, o sea, o por los cuales tiene vida el sistema capitalista. Esas contradicciones entre valor de uso y valor de cambio. Disculpe la interrupción, doctor Cañedo. Solamente me llegó una lámina, no sé si me la pueden mandar ahorita para seguir con toda la presentación. No sé si vos me la puedes mandar, porque solamente la que me llegó tiene una sola lámina. Ah, qué caray. Entonces, estoy atento a que Igor me la mande completa para poderla... Te pasé todo el archivo, Marco, ¿no te llegó? No, llega solamente una lámina, a ver si me la puedes volver a mandar, a ver si llega completo. A ver, déjame checarlo. Sí. No, sí es cierto, nada más hay una. A ver, déjame irme al correo. Sí, nada más es una, la que me mandaste nada más es una. Bueno, entonces, mientras arreglan esas cuestiones técnicas, si aparece bien, si no, vamos a tener que hacer la capela, pero sin ningún problema. Pues bueno, sí, con algunos problemas, pero pues voy a tener aquí mi apuntador al lado, ¿ok? Tengo afortunadamente. Entonces decíamos, a ver, el sistema capitalista entonces tiene las contradicciones, el capital mismo tiene tres tipos de contradicciones. Unos que vamos a llamar fundamentales, sin las cuales el sistema capitalista no puede existir, ¿sí? No podría existir. Las contradicciones cambiantes o variantes y las contradicciones peligrosas. ¿A qué se refiere con las contradicciones fundamentales? Pues aquellas contradicciones que serían como las de valor de uso y valor de cambio, el trabajo social y su representación en dinero, ¿sí? Lo de la propiedad, ¿no? La propiedad privada y el Estado, etcétera. O sea, son contradicciones que le dan sentido al sistema capitalista. Sin ellas no puede existir. Las cambiantes se refieren fundamentalmente a las contradicciones que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de carácter tecnológico, de las características del mercado, ¿verdad? Contradicciones, por ejemplo, o sea, la propuesta del capital es llegar a un mercado de libre competencia, pero eso no está sucediendo, ¿cierto? ¿Sí? Es una contradicción terrible, porque los monopolios y los oligopolios son los que dominan los mercados mundiales. Entonces, ese tipo de situaciones son cambiantes, se hacen leyes en contra del monopolio, en contra de ese tipo de prácticas, pero se mantienen ahí ese tipo de contradicciones, se cambian. La tecnología nos lleva a ¿qué? A que los procesos, a los ciclos de producción sean cada vez más cortos, ¿sí? Entonces, el proceso de realización del capital tiene que ser pensado ya no en un año, sino en 6 meses, a veces en 3 meses, ¿sí? Bueno, en ese sentido, estas contradicciones son cambiantes, decía, y se mantienen ahí. Pero las terceras son las contradicciones peligrosas, y son aquellas
contradicciones que por el mismo funcionamiento del capital nos llevan a la misma peligrosidad de la existencia de la humanidad, ¿sí? Es esas contradicciones en las cuales hemos generado, por ejemplo, el sobrecalentamiento de nuestro planeta, esa contradicción entre la naturaleza y el capital, esa contradicción entre las situaciones de explotación y sobreexplotación, y que al final de cuentas te llevan a la búsqueda de la rebelión, ¿sí? A la búsqueda de la rebelión, a las contradicciones violentas, ¿sí? Del capital, en el capital. Entonces, desafortunadamente estamos en esta tercera fase, ¿sí? Estamos en una tercera fase en la cual las contradicciones se hacen cada vez más objetivas, ¿sí? Y encontramos algo que decía por ahí Rosa Luxemburgo, ¿no? El siglo pasado, ¿sí? Socialismo o barbarie. Estamos viviendo la barbarie. Estamos viviendo la barbarie porque nunca llegó el socialismo, ¿cierto? Entonces, esto que encontramos de las grandes redes de narcotráfico, de los grandes carteles de la droga, de los grandes carteles de las mafias, la corrupción metida dentro de todos los gobiernos y del capital, la contradicción que tenemos hoy con la naturaleza, que estamos acabando con la naturaleza, y entonces el ser humano está en peligro, en un verdadero peligro. Estas contradicciones se vuelven más importantes, Javier lo planteaba, como una situación en que la misma humanidad está en peligro. Eso, que estemos en esta fase como forma más distintiva, no quiere decir que las otras no existan, ¿verdad? Las otras también existen. Y se genera una especie de caos, un caos que parece no tener pies y cabeza, pero sí, es un caos sistémico. O sea, lo que Morán, ¿sí? Edgar Morán puede llamar una visión, ¿sí? Una visión analítica del caos. Bien, ¿sí encontraron o no encontraron las diapositivas? Un mensaje, Igor, pero me mandó su respuesta y necesito que me envíe el mensaje que usted le envía a él con el archivo adjunto, porque no me llegó el archivo adjunto. Está un poquito... Pues a lo mejor llegó mal. Bueno, en fin. Igor, mándame el mensaje del doctor Cañedo, por favor, donde manda su archivo adjunto. No se te escucha, Igor. Tienes cerrado el micrófono. A ver, ya se lo mandé a Marco por el correo. Pero me enviaste tu respuesta y ahí no viene el archivo adjunto. A ver, déjame reenviártelo otra vez. Déjalo reenvío, perdón. Sí. Bueno, pues entonces continuamos. Yo creo que es más con la visión de las diapositivas para las gentes que nos están viendo. Yo creo que eso les puede ayudar más. Sin embargo, podemos continuar en este sentido. A ver, ¿cuáles son las características de esta pandemia que estamos viviendo en términos relacionadas con la economía social y solidaria? La interacción entre los seres humanos por medio de las redes se ha incrementado de entre un 20 y 50% a nivel mundial. Pero no solamente me refiero a la cantidad, ¿sí?, de interacción que hemos estado teniendo por las redes sociales, sino la calidad de ese tipo de conversaciones. Hoy más que nunca, las sociedades en todo el mundo estamos discutiendo de problemas económicos, de problemas políticos, ¿sí?, de problemas sociales, que antes que no se nos permitían. Fíjense ustedes esto, claro, vamos a requerir de una mayor investigación, es una línea de investigación muy importante, pero cuando menos con los datos que tenemos ahora, este incremento tan importante de esa gran cantidad de gente que está en las redes, primero, muchas veces como sorna, como memes, o como fake news, ¿sí? Pero estamos metidos en una discusión económica, de situación económica,
política, social, cultural, etc. No solamente está pasando, a ver, también hay esta discusión, ¿cierto? Hay esta discusión de fake news y demás, pero hay un sector que de alguna manera lo está tomando de forma muy seria. Y que esto también está permeando en las demás pláticas. Ajá. La segunda cuestión es que estas pláticas nos están llevando a plantearnos alternativas, ¿sí? Y a poner en tela de juicio a los gobiernos y a las economías de nuestros países. En el caso mexicano, pues estamos en esta situación así, ¿no? Pero el otro elemento que quiero tocar al respecto es las posibilidades que nos da de acercarnos a la familia, a los vecinos. Hoy preguntamos, ustedes seguramente lo están haciendo, hoy preguntamos sobre cómo estás, vecino, cómo está tu familia, cómo está mi hermano, cómo está mi papá. Esas cosas que no nos permitíamos por la dinámica del trabajo, ¿no? Esa situación que nos lleva, esa situación que nos lleva a replantearnos las relaciones humanas. Insisto, esto todavía tiene mucho de caótico, pero que ya está presente, ¿no? Las grandes empresas, sin embargo, a pesar, o sea, Google y demás que están en las redes, todavía no han monetizado esto, al menos. O sea, que esto no se ha traducido en ganancias enormes, ¿no? De Google y demás. En cambio, sí estamos encontrando crisis en la aeronáutica, en el transporte, en el turismo, en las grandes empresas nacionales, en general en la banca. Es decir, el sistema capitalista está en crisis. Y nosotros estamos discutiendo cuestiones nuevas, ¿sí? Nos estamos encontrando entonces ante la posibilidad, ante las nuevas posibilidades de una sociedad que puede despertar de un momento a otro. Miren, Wallerstein decía que cuando nosotros vemos un problema con microscopio, un problema social con microscopio, no tenemos salida, no se le ve salida a la situación. Pero cuando cogemos un macroscopio y vemos los procesos en el mediano o largo plazo, nos damos cuenta de los cambios tan importantes que hay en la sociedad, ¿sí? En términos históricos, ¿sí? Y esos cambios son rupturas muy importantes que no percibíamos en el momento de verlo con el microscopio. Y este puede ser, para mí en particular, este puede ser uno de esos momentos de crisis importante. Crisis quiere decir cambio, ¿no? De estos momentos de cambio trascendental, estructural, ¿sí? Y que evidentemente pues, hay que ir más allá. A la propuesta está de la economía social y solidaria. Bien, vamos a la 4, por favor. ¿Sí? Bien. Estamos empezando entonces a cuestionar toda esta lógica del capital y esto nos habla entonces renovadas redes vecinales, ¿cierto? Renovadas formas de organización, renovadas formas de ver el mundo y de pensarse qué va a ser después de la pandemia. La necesidad de respirar, de ver, de respirar aire, ¿sí? De ir al ver el paisaje. Ese paisaje lo vemos de otra manera, la ciudad la vemos de otra manera, ¿sí? O sea, hay un cambio fundamental en la humanidad y eso es lo que queremos poner más o menos en el punto de discusión que estamos planteando ahorita. La que sigue, por favor. Según el FEMI, esta pandemia va a llevar entonces a tener una caída de más del 4%. Pero las informaciones que nosotros ya tenemos es que países están llegando a 10.8, 8, 9, 10 y no sabemos todavía hasta dónde va a llegar, ¿sí? Pero, o sea, estamos ante un estancamiento de la economía mundial muy grave, ¿sí? Esto representa en términos de dinero
entre 9 y 12 billones de dólares. Es una cifra enorme, mayor incluso que las economías juntas de Japón y Alemania, que son potencias económicas, ¿sí? Entonces estamos ante una crisis de la economía mundial en un momento de recesión. La que sigue, por favor. Y entonces vamos visualizando ese futuro, ¿no? ¿Qué van a hacer las empresas que ya lo están haciendo en Europa, que ya lo están haciendo en Estados Unidos, ¿sí? Y es el famoso rescate financiero, ¿no? Los rescates financieros que siempre van a cargo de los trabajadores, ¿cierto? Somos los trabajadores, son el pueblo en general a que pagamos los rescates de las empresas, de los bancos, en fin. Esta ya se está haciendo, diría yo, en Estados Unidos, en Alemania, en muchos otros países. En México no, afortunadamente. En México no se está haciendo eso y es un momento muy importante. Y la respuesta contrahegemónica está en nuestras manos. Esta respuesta está de los diferentes territorios, todavía de forma muy anárquica, de veras es muy anárquico todavía la respuesta, según nuestras investigaciones, pues sí, así como existe esta organización, el Congreso Nacional del Pueblo Mexicano, ¿sí? Hay otras organizaciones que también están trabajando en el mismo sentido, pero todavía no en sintonía, ¿sí? Lo importante de todo esto es, desde mi punto de vista, lograr efectivamente la sintonía de todas estas grupos y movimientos contrahegemónicos. Miren, hace poco tiempo murió Jorge de Sá, que era el presidente internacional de CIRIEC, y una vez me decía, porque trabajamos en la construcción de CIRIEC México, él me daba sus experiencias, y él me decía una cosa, dice, los mexicanos son capaces de construir capillas en gran cantidad. Construyen capilla, 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 pero son incapaces de construir una catedral. Dice, es muy difícil, yo he estado décadas trabajando con los mexicanos, tratando de construir una visión organizada de todos los que están en contra del capitalismo salvaje, y ha sido imposible. Este es un reto para nosotros, para los mexicanos, ¿sí? Es un reto capaz de decir, ¿sabes qué? Yo no tengo la verdad, ¿no? Y podemos construir algo mejor. El desenlace de esta pandemia, y por eso vuelvo a plantear esto, el desenlace de esta pandemia puede ser a favor de nosotros. Pero si no somos capaces de tener las altas de miras para lograrlo, pues va a ser muy difícil. Otra vez el capital, insisto, es resiliente, sabe recuperarse y la va a poder hacer. La que sigue, por favor. Yo quisiera, como voy a pasar, ¿es el anterior, por favor? ¿La anterior? Ajá. Yo quisiera pasar a lo que nos ha dejado este modelo neoliberal. Tal vez muchos de ustedes pues lo han trabajado, pero a mí me gustaría dejarlo nuevamente sentado, porque nos permite vislumbrar las potencialidades reales de la economía social y solidaria. Estos últimos, al menos, últimos 38 años de neoliberalismo, nos han dejado un mercado oligopólico en nuestro país. 20 transnacionales, entre ellas Maseca, Bimbo, Cargill, Bachoco, Nestlé, Lala, ¿sí? Controlan 80% de los productos de exportación, como el jitomate, el aguacate, la fresa, la frambuesa, en fin. En ese sentido, lo que se generó en estos 30 años de neoliberalismo fueron mercados oligopólicos y se destruyó el mercado interno. A ese punto yo voy a referirme una vez más adelante, porque el mercado interno, cuando menos incluso en la perspectiva del capital, estaba generando empleos, a lo mejor no los mejores empleos, pero generaba empleos y desarrollos locales, ¿sí?
cuando se entra, desde que se entra al Tratado de Libre Comercio y antes, ¿sí? Antes, desde 1982, cuando entramos a ese proceso, se canceló el desarrollo del campo mexicano. Se pusieron las miras para el desarrollo de la gran empresa, de las Altex, de las altamente exportadoras, y se dirigieron todas las baterías del gobierno, del Estado, hacia el fortalecimiento de esos grupos exportadores. Y con eso, insisto, se dejó marginado a la gran parte del campo mexicano. No es posible hasta el momento encontrar nuevamente la recuperación si no es a partir de ver efectivamente que se puede lograr estas redes al interior del campo. Se crearon condiciones para el desmantelamiento de los sectores productivos de carácter colectivo, del ejido, de las cooperativas, de las mutuales, ¿sí? Registradas oficialmente, mutuales. Oye, hay una ley de mutualidades y registradas oficialmente, ¿sí? Hay 0 mutuales. ¿Por qué? Porque las mutuales contradecían, pues, los intereses de las grandes aseguradoras. En este proceso se perdieron más de 2 millones de empleos agropecuarios desde 1994 hasta 2013. Y hubo un acaparamiento de las mejores tierras. Aquí en Guerrero, toda la tierra caliente fue utilizada, rentada, para socavar la fertilidad de su tierra. Una vez que se acabó, United Fruit, ¿sí? Se fue y destruyó el campo aquí en Guerrero. La industria tradicional mexicana quedó seriamente diezmada, el calzado, la juguetera, la dulcera, la textil, ¿sí? Y hubo una ruptura de importantes cadenas de valor internacional. Entonces, lo que nos ha dejado el neoliberalismo es la destrucción de un mercado interno que solamente podemos recuperar en la medida en que volvamos a volver la vista fundamentalmente al campo, pero no solo en eso, o sea, pero fundamentalmente al campo. La que sigue, por favor. Otro de los impactos fue fundamentalmente al medio ambiente. Las leyes en defensa de la naturaleza fueron muy laxas y las políticas neoliberales generaron ríos, suelos y ambientes contaminados en todo el mundo. Esta globalización neoliberal destruyó las bases de la economía nacional, pero también destruyó las bases de la estabilidad social. Entonces, hoy vivimos, como decía yo al principio, un modelo en el cual la corrupción, la violencia, la delincuencia organizada y el narcotráfico permean en todo el país. Tenemos más de 120,000 muertos, ¿sí? Y sigue creciendo la cifra a partir de este modelo. Es el modelo económico el que está generando toda esta cuestión. Y además, no solamente de las bandas delincuenciales del narcotráfico, sino los mismos empresarios, ¿no? Muchos de los empresarios están ligados a ello y muchos de los políticos están ligados a ello. Entonces, el Estado neoliberal mexicano ha preparado las condiciones para que este mercado interno sufriera una contracción estructural desde los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Tenemos que revisar entonces el papel del Estado. Mucho se dijo que entre menos Estado iba a ser mejor, ya vimos que no, y esto tenemos que revisarlo en términos teóricos y en términos de modelos de desarrollo. Particularmente tenemos que desmontar toda esta estructura jurídica normativa del modelo neoliberal, que va a costar mucho trabajo. Miren, el outsourcing es un hijo muy prominente del neoliberalismo. O sea, acabar con él no va a ser sencillo. Bueno, la iniciativa para desaparecerlo, ¿cómo se llama? Se avanzó, yo pensé que ya iba directo y no, le echamos vuelta para atrás, todavía está en suspenso. No es fácil, no va a ser fácil. Los poderes prácticos en nuestro país van a tratar de evitar, de cambiar toda esta
estructura jurídica normativa que les dio posibilidades a este enriquecimiento, ¿no? Y claro, destruyendo todas las, esa economía del bienestar, esa política del bienestar que se tenía hasta antes de la llegada del neoliberal. Entonces, reconstruir el mercado interno para nosotros implica pensar en lo local, salir desde lo local. Y miren, yo estoy de acuerdo completamente aquí con López Obrador en el sentido de plantear no hacer caso a los informes que se tienen por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? O de las calificadoras. La forma como nos están midiendo la cuestión del desarrollo es solamente en términos del crecimiento de la producción, no van más allá, ¿sí? Tenemos que verlo de otra manera. Tenemos que ver cómo es el bienestar de las personas lo más importante y el cuidado de la naturaleza. Y eso muy probablemente no traiga un crecimiento de la riqueza nacional, del Producto Interno Bruto, sí es posible, ¿sí? Y el periodo puede ser largo, más o menos, pero necesitamos sacar de la pobreza a más de 60 millones de mexicanos, ¿sí? Y esa debe ser la tarea fundamental que nos tenemos que plantear en este momento, ¿sí? Y la reforestación de este país. Hubieron espacios, millones de hectáreas que han sido devastadas para la producción ganadera, para la producción maderera y para otro tipo de producción, ¿sí? Con tal de acrecentar la ganancia. Entonces, en ese sentido, sí tenemos, desde mi punto de vista, tenemos que recuperar esta nueva visión a expensas del famoso crecimiento económico, ¿no? La que sigue, por favor. Dicen que, bueno, aquí se plantea que el mercado, y se planteó siempre que el mercado siempre ha existido, en primer lugar, ¿sí? Y que de forma automática, decía Adam Smith, la mano invisible, podía autoajustarse y lograr con la competencia que se podía, una distribución racional, ¿sí? De la riqueza y además podía generarse bienestar a la sociedad, ¿sí? El mercado era capaz de castigar a los ineficientes y premiar a los eficientes, y si el Estado no metía las manos en el mercado, entonces esta podría funcionar y generar bienestar en general. Adam Smith partía de la idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza. Pero, y eso es cierto, eso es cierto. Pero las de verdades a medias suelen ser mentiras. El hombre es egoísta, el ser humano es egoísta por naturaleza y también es solidario por naturaleza, ¿sí? Somos egoístas y somos solidarios. ¿Qué cultivas socialmente? ¿Sí? Aquí Adam Smith prefirió cultivar el egoísmo y llevar a la competencia como el elemento o el motor del desarrollo social. O sea, utilizar este antivalor para el bienestar de la sociedad. Esa fue su visión de un mercado competitivo que generaba una riqueza que puede ser distribuida posteriormente a partir de que la gente hiciera una selección racional, ¿sí? De lo que consumía. No se cultiva desde esa visión la cooperación, la solidaridad. Esto se deja a un lado. Esto es lo que tenemos que recuperar. Regresar nuevamente a la cuestión de la solidaridad. El mercado, en principio, y esa es una de las aportaciones de Polanyi que hay que recuperar mucho, eso es muy importante, porque históricamente el mercado no es el mismo. El mercado de los griegos o de los asirios no es el mismo mercado capitalista que hoy conocemos. El mercado de los metecos, por ejemplo, o de los asirios del Karun, ¿sí? Ellos lo que hacían era distribuir
o mejor dicho, ir a mercar sus excedentes. Pero esos excedentes eran planeados para que si tu tierra era productiva en un tipo, o era muy productiva en un determinado tipo de producto, ¿sí? Los llevaban y de lo que carecían ellos se hacían en ese mercado. Muchos de esos comerciantes, entre comillas, eran contratados o por el Estado, por el gobierno, por su gobierno, o bien por las mismas comunidades, eran contratados para ir a hacer esos intercambios de producción comunitaria. Ese intercambio, esa forma de intercambiar los excedentes para poder satisfacer sus necesidades, dista mucho de lo que es el mercado hoy. Un mercado que va sobre la cuestión de la ganancia, ¿sí? Por eso es tan importante para nosotros pensar que podemos construir un tipo de mercado diferente. Ajá. Y que no es el mercado capitalista, es un mercado de intercambio, ¿sí? Y para eso necesitamos un mercado interno sobre consumo, sobre la base del consumo responsable, ¿sí? O sea, ¿qué estamos planteando? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es hacer un mercado donde estemos atendiendo las necesidades de las personas, de las personas, cuidando además la naturaleza, sin explotarla. Un proceso de producción y reproducción de Hickelman a escala social, ¿sí? Entonces, tenemos que descosificar a la mercancía, es decir, dejar de pensar que las mercancías son cosas, nada más. No, la mercancía es una expresión de trabajo social y de búsqueda de satisfacción de necesidades humanas, ¿sí? Descosificarlo implica en estos momentos acabar con la financiarización de la vida cotidiana, ¿sí? Recuperar la salud, la educación, las comunicaciones para la sociedad y evitar que sean, mejor dicho, mercancías, cosas intercambiables. Bien, la que sigue, por favor. Hoy existen en nuestro país y en el mundo OCEs de diferentes tipos de asociación colectiva para la producción. Y estas OCEs tienen una visión diferente. Miren, hay sí en el mundo diferentes expresiones de la economía social y solidaria. Los quebecuas tienen una sociedad fundamentalmente cooperativa. Costa Rica, 60% de sus servicios son cooperativos, ¿sí? En España, ciudades completas como Mondragón, que están soportadas en cuestiones cooperativas, pero cuando volteamos a Sudamérica, las formas de trabajo colectivo son diferenciales, o sea, son diferentes. Y en este sentido también, cuando hablamos de estas formas de intercambio, la rentabilidad de las empresas o de los emprendimientos, para no decirle empresas, la rentabilidad de estos emprendimientos tienen otro sentido cuando están en el movimiento de la economía social y solidaria. La rentabilidad para estas empresas tiene que ver, para las empresas cooperativas y solidarias, tienen que ver con la posibilidad de satisfacer necesidades reales de la gente. En este punto sí hay un problema muy serio. Yo quiero plantearlo también y dejarlo en la discusión, porque desgraciadamente nuestra sociedad está muy alienada y muchas de sus necesidades, que ellos consideran como necesidades, son construidas superfluamente con los fines de las ventas del capital, de los productos de la empresa capitalista. Y entonces empezamos a tener problemas en términos de poder identificar a las necesidades básicas, las necesidades primarias, ¿sí? Con aquellas necesidades que no lo son, ¿sí? Como primarias, que son más bien construidas.
Y es muy difícil, es muy difícil. Miren, un teléfono celular hoy es una necesidad básica, ¿no? Si no tenemos eso, ¿cómo nos comunicamos? ¿Sí? Hace 20 años no lo era, hace 30 años no lo era. Sin embargo, hoy ya lo es. Entonces, sí hay un problema ahí en términos de identificar cuáles son las necesidades básicas, pero es un trabajo que, mejor dicho, es una selección que tiene que ir haciendo la gente en sus propios territorios. Es una experiencia que ellos mismos tienen que ir realizando. No va a haber aquí, creo yo, no va a haber aquí las mentes inteligentísimas que pueden hacer esa canasta de productos básicos. Eso lo tiene que decidir la gente, ¿no? Pero también tiene que hacerlo con conciencia. Ese es el otro elemento también muy importante que hay que considerar. Y por eso es que la economía social y solidaria va más allá de la cuestión económica. Tenemos que estar trabajando, nosotros trabajamos mucho en territorio aquí en Guerrero, nosotros tenemos una maestría con trabajo en la zona rural, por ejemplo, de Acapulco o en la montaña de Guerrero, y notamos efectivamente que para trabajar, para construir estos organismos de la economía social y solidaria, nos topamos continuamente con el sectarismo, el utilitarismo, la corrupción, entre otros antivalores que están permeando en la gente, en nuestra gente. O sea, y en ese sentido, yo en particular no me considero un pobrista y pongo míticamente al pobre como el que hay que defenderlo únicamente, sino hay que ver qué está pasando en el territorio, ¿sí? La familia, nosotros vemos a la familia que antes era la poseedora de los valores que podían inculcar a la descendencia y que con ello pues te daban un perfil, ¿no? De ser humano, solidario, cooperativo, responsable, respetuoso, justo, libre, etcétera, ¿sí? Hoy esos valores desgraciadamente ya no los encontramos en la familia nuclear, ahí en el territorio, y es algo que necesitamos de alguna manera construir, trabajar continuamente. En nuestros talleres que nosotros hacemos con las comunidades directamente, logramos ver efectivamente cómo es necesario reconstruir, o mejor sea, recuperar los valores al interior de la familia, de la comunidad y del territorio. Necesitamos crear vínculos de redes, estructuras y entidades que definan las necesidades básicas por ellos mismos, ciertamente, pero en un ambiente de solidaridad. Ese creo yo, es un problema muy serio, una necesidad que tenemos que atender, ¿sí?, en el territorio. Necesitamos institucionalizar el reconocimiento mutuo entre los sujetos con la naturaleza. Es muy difícil, y la gente tira la basura de la forma más natural, ¿no? En las calles, en el campo, etc. O sea, hay que trabajar mucho en la cuestión de la conciencia personal. La que sigue, por favor. En este proceso de deconstrucción, reconstrucción del mercado interno, aunque es un tema complejo y además es de largo plazo, no empezamos de cero. Ya tenemos una literatura, una riqueza de la literatura económica que nos puede apoyar. Los estructuralistas latinoamericanos tal vez dieron uno de los primeros aportes importantes a nivel de la ciencia económica. A nivel de la ciencia económica, los estructuralistas latinoamericanos nos plantearon una posibilidad de desarrollo endógeno, de desarrollo propio, ¿sí?, en Latinoamérica, sin dejar de ser la periferia de ese centro, ¿sí? Yo no quiero decir que esta ya sea la panacea de la solución, pero sí tenemos un avance muy importante en cuanto al tipo de estudios realizados por los estructuralistas. Hay ya una teoría del desarrollo regional, hay teorías del territorialismo y del desarrollo local, es decir, toda una gama
de herramientas científicas y tecnológicas para la construcción de ese mercado local, de ese mercado nacional, de las potencialidades de estas redes, ¿sí?, en el territorio. La experiencia de los nodos en la ciudad de Medellín es una experiencia muy importante. Miren, ellos han sacado no sé cuántos premios desde 2015 o 13, por ahí así, a partir de que salen bueno, no salen, sino a partir de la caída de Escobar y de la mafia de Medellín, hubo una necesidad de reconstruir la ciudad. Es una experiencia interesante porque es de lo que le llaman el triple hélice, y que es ponerse de acuerdo en las instituciones de educación superior. Ahí fue con empresas, aquí veamos, va a ser un poco diferente, pero vaya, tomemos el modelo como lo plantearon ellos, ¿sí? Y ellos pusieron a las instituciones de educación superior, al gobierno y a las empresas. Y en el territorio, esas empresas, esas instituciones de educación superior, ¿sí?, y esos gobiernos plantearon modelos de desarrollo propios de ese territorio. Esto le permitió ser innovador en términos tecnológicos y lograron con ello una mejor ciudad, una mucho mejor ciudad. Yo no quiero ser aquí utópico, sino más bien realista de lo que podríamos lograr en estos momentos. Y en estos momentos tenemos una propuesta. La propuesta es muy interesante, la del modelo de los nodes SINAIS. El Instituto Nacional de Economía Social, dependiente de la Secretaría del Bienestar, planteó entonces esta propuesta de nodes. En estos nodes no están las empresas privadas, pero sí están las entidades de la economía social y solidaria. Esta triple hélice sería entonces gobiernos locales, ya sea municipales o estatales, instituciones de educación superior y las entidades de la economía social y solidaria. Este modelo de triple hélice, en esa convocatoria que sacó el INAES, pues nos presentamos el año pasado como unas 100 propuestas de nodes, y solamente nos quedamos 60. Hace un par de meses se hizo una evaluación del trabajo realizado en campo y logramos estar entre las 14 que fueron aceptadas y certificadas por el INAES. ¿Quiénes trabajan con nosotros? Y quiero poner el ejemplo. O sea, no quiero decir que esta es la forma ideal para nada. Solamente quiero plantear un ejemplo que me permita pensar en lo que podemos hacer en términos de la reconstrucción del mercado interno, en términos del territorio y en términos de las localidades. Con nosotros trabaja la Secretaría de Planeación del Gobierno Municipal de Acapulco y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero, ¿sí?, como parte gubernamental. Y trabaja por parte de la Institución de Educación Superior, somos nosotros, somos la Maestría en Economía Social, y creó una red de economía social y solidaria de las entidades que nosotros teníamos ya contacto, y hoy podemos decir que estamos por arriba de las 30 o 40 emprendimientos, llamémoslo de esa manera, porque tienen diferentes características, unas 30 o 40 organizaciones del sector social de la economía. Juntos estamos trabajando para plantear una propuesta de solución a los problemas de este territorio en particular. Pero así como hay esta experiencia, la hay también en Ayutla. En Ayutla el gobierno es popular, ustedes saben que fue por usos y costumbres que lograron nombrar su gobierno municipal, ¿sí? Y con el gobierno de Acatepec también se tienen trabajos. Y en este sentido también se está generando ahí toda una serie de relaciones, de redes de producción, de tal suerte que tenemos, hay integradoras comerciales de Jamaica, de miel, ¿sí?, de hortalizas, de chile, etcétera, de diferentes productos
y que ya tienen toda una sistematización en términos de la traza misma para presentar al mercado sus productos. Son indígenas, tlapanecos, mixtecos, amuzgos en la parte de Ometepec, ¿sí? Y que están concentrando su producción, ¿sí? Que antes no salía de ahí, ¿sí? Están concentrando su producción y llevándola al mercado. Como economías, ahí sí, totalmente como economía social y solidaria, ¿sí? Pero así como existe eso aquí, y también existe en Xochitlahuaca, y también existe en diferentes lugares, no existe una red estatal de todos estos emprendimientos. Entonces, la propuesta es que logremos construir las redes de comercialización, si quieren decirlo de esta manera, ¿sí? Y que permitan, de alguna manera, también recuperar al campo. Los compañeros de Ayutla están trabajando fuertemente en la reforestación de toda su región, que estaba muy golpeada, que sigue estando muy golpeada, pero que se está recuperando. Además de esto, es muy importante para nosotros la cuestión del observatorio ciudadano. Es un observatorio que nosotros pensamos sea el vigilante de estas actividades y que esté dando continuamente una evaluación de las actividades que esté realizando este tipo de nodos, ¿sí? Esto también nos ha ayudado muchísimo a nosotros como universidad, porque nuestros estudiantes se están preparando directamente en el campo. También está impactando entonces al modelo educativo de la universidad. Y yo creo que a nivel nacional debe haber una reforma de los modelos educativos que las universidades tienen para acercarse, para incorporarse a los territorios y para participar en la construcción de este mercado local con una nueva visión. Yo sé que no soy utópico, creo, ¿sí? Pero creo que si se puede convenir con este tipo de organizaciones como las de ustedes, como el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, ¿sí? Que pudiesen retomar una experiencia, una propuesta de este tipo y hacerla suya, ¿no? Para que en un momento determinado pudiéramos llegar a lo que podría ser un Congreso Nacional de la Economía Social y Solidaria. Un Congreso con la libertad de participación, con pluralidad, con libertad de existencia como minoría o como mayoría, ¿cierto? O sea, capaz de construir la catedral que decía Jorge de Sá, no hemos podido construir. Yo creo que podemos construir una catedral, yo creo que es un reto que vale la pena jugar. La que sigue, por favor. Este es el modelo, yo no quisiera detenerme más en ello, no quisiera cansarlos en ese sentido. Este es el modelo que ya los explicamos, están en las instituciones de educación superior, en los NODES, en las instituciones públicas y las OCEs, las organizaciones del sector social de la economía. Y todas ellas trabajando en conjunto para generar prosumidores. Es decir, todo productor es un consumidor, todo consumidor es un productor, ¿sí? Y están interconectados en las diferentes formas que toma la economía social y solidaria en territorio. Tenemos desde tiendas comunitarias, tianguis campesinos, comedores comunitarios, mercados solidarios, cooperativas de consumo, integradoras comerciales, centros de acopio y el observatorio. Este es el modelo, digamos, esquematizado de lo que les estamos proponiendo. Lo que sigue, por favor. Nosotros empezamos ya una investigación, la hemos empezado apenas, entonces está en proceso y ya tenemos unos primeros resultados. Hemos identificado a 15 grandes organizaciones nacionales que podrían ser convocadas para un modelo de este tipo. Existen más de 30 organizaciones regionales con 2 o 3 estados de la República, en el sur, suroeste, en el sur, sureste, en occidente, en el oriente, en el norte del país, ¿sí? Que también hemos identificado. No las ponemos aquí porque no cabe, ¿no? Pero si quieren la información también se las proporcionamos de lo que tenemos ya ahorita, ¿no? Está ahí con esa disponibilidad. Y existen más de 30 organizaciones colectivas
con estructuras de red, tanto nacional como regional y locales, que todavía no podemos identificar muy bien, ¿no? Pero vaya, este primer esbozo es generar un directorio en el cual podamos contactar a los grandes participantes a nivel nacional y regional. La que sigue, por favor. Bueno, pues esta sería la presentación que yo tenía para ustedes. Espero que haya las preguntas y los puntos de vista que ustedes gustan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Iniciamos con la segunda parte de nuestra sesión, recordándole a todos los que nos están siguiendo tanto en Facebook como en Zoom, que es la plataforma en la que estamos, que hay cuatro maneras de participar. Una es en el área de participantes, levantamos la manita azul. La otra es en el área del chat, podemos hacer la pregunta directamente y nosotros la podemos leer. La tercera es por medio de reacciones y la cuarta, como lo está haciendo aquí Jamosus, de manera física, con la manita arriba. Iniciamos con la segunda parte. Jamosus, adelante, por favor. Soy Jesús Amosurrutia. Jesús Amosurrutia, perfecto. Bueno, mi pregunta es si ya tienen considerado qué tipo de herramientas, porque a mí me parece muy interesante lo de tener una base de datos de productores, pero también de consumidores. Y si ya tienen alguna herramienta pensada o algo así para lograr ese propósito. Porque yo creo que unir las necesidades con los productores es la tarea que tenemos que darnos todos de aquí en adelante. Gracias. Vamos contestando por una. Si no hay ninguna otra... Sí, adelante, por favor. Doctor Murueta, aprovechamos de una vez, está pidiendo la palabra. Sí, también está Joel Romero antes que yo. Ok. Entonces, si quieres que sea Joel Romero y luego yo, y ya después que nos conteste Roberto Cañedo. Joel, adelante, Joel Romero Carmona, por favor. Muchas gracias. Yo lo que estaba en algún momento viendo que el trabajo que se viene haciendo aquí en el centro del país, sobre todo en la FES Zaragoza, la FES Cuautitlán, la mayoría de FES anda haciendo trabajo comunitario en los alrededores, en Hidalgo, en Puebla, en Tlaxcala. Y digamos que ya se tiene, pues digamos, diagnósticos comunitarios en cuestiones de atención a situaciones de salud sobre todo. Pero por el otro lado, los ejidos, que es una figura que pues potencialmente se pueda incluir en el modelo que usted ya lleva avanzado, porque los ejidos en la actualidad, solamente el 30% de ellos tienen una figura paralela, es decir, aparte tienen una cooperativa, aparte tienen alguna figura social, una unión de ejidos, como para hacer gestión ante la entidad estatal sobre todo. Entonces yo creo que por una parte incorporar a los ejidos, incorporar a las ferias de las semillas, a los lugares donde se hace intercambio, por ejemplo en San Miguel Tenextatiloyan, Sautla, Puebla, en la calle principal se acepta dinero y se aceptan tarjetas, y en la calle de atrás se aceptan intercambios. Libres Puebla también tiene su más intercambio que cuestión de dinero. O sea, también esas redes más bien hacer una red también donde se pueda compenetrar en la actividad diaria. Hay también en las comunidades que el día lunes pasa el que intercambia ropa por producto agrícola, el miércoles pasa el del calzado, y bueno, ahí es toda una lluvia de posibilidades de intercambio que la población pues está feliz porque su cosecha la va cambiando y va obteniendo sus bienes. Y pues aquí en la ciudad también, la Ciudad de México también hay colonias como Portales, en el Estado de México como Texcoco también hay, pues vamos a decir, tianguis comunitarios.
Entonces, pues veo agradable la propuesta, y aquí en la cuestión de la economía social y solidaria que en la FE Zaragoza estamos incorporando recientemente, vamos a decir que del 2018 para acá tenemos una incubadora InnovaUNAM, pero los ponentes más hablan de la mercadotecnia estadounidense, hablan más de la terminología estadounidense, y casi no hay nada de, raras veces invitan a alguien como nuestro ponente del día de hoy, y pues nos sentimos como que en otra cancha. Hay algunos datos pues, teóricos interesantes, algunas propuestas, pero la mayoría es cómo creció McDonald's, cómo creció Walt Disney. Sí, o sea, la otra economía que la verdad nos aburre. Y esta pues cada vez nos convence más, por supuesto. Y bueno, pues lo que podamos desde la FE Zaragoza incluir, pues adelante, porque ahorita los de gestión empresarial, cada quien estudia una cooperativa, Quali, Campesinos en el Camino, Tosepan Tititanasque, y bueno, estamos haciendo un total emprendimiento social que no teníamos antes. Y sí es agradable ver que ya aquí el compañero ponente pues ya lleva un buen camino andado, y pues con mucho gusto lo que podamos ir haciendo en forma conjunta, pues me sumo a ese trabajo, y muchas gracias. Bueno, ¿seguiría yo, Janet? Sí, adelante, doctor, por favor. Bueno, pues felicitaciones al doctor Roberto Cañedo, muy interesante, y nos interesa pues estos elementos desde lo macroscópico hasta lo microscópico que hoy nos ha dado, ¿verdad? Y desde luego en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano estamos construyendo la catedral, queremos construir la catedral, y nos interesa articular con usted, doctor Roberto Cañedo, y con todos. Entonces, no sé si usted sepa, pero nosotros estamos recién presentando un nuevo proyecto constitucional que nos gustaría mucho que usted conociera, y a partir de principios de 2021 estoy pensando en que hagamos mesas redondas sobre los capítulos del nuevo proyecto constitucional. Me gustaría que usted en particular estuviera en la mesa redonda sobre ver la Constitución como un todo, pero dentro de eso el proyecto económico que estamos generando y que está articulado con mucho de lo que usted acaba de mencionar. Por otro lado, esto del microscopio y el macroscopio resulta interesante porque nosotros empezamos a raíz de la pandemia y con la buena voluntad del equipo que estamos aquí trabajando, este seminario de autogestión económica y cooperativa y cooperativismo. Y como parte de este seminario estamos planteando para el día 10 de diciembre la primera reunión para construir, le llamamos nosotros el Consejo Nacional de Economía Equitativa, invitando a todos los ponentes que han estado en este seminario. Pero empezó a surgir otro movimiento que ya se nos está incluso un poco adelantando a esa fecha del 10 de diciembre, porque Luis Álvarez Rubio, que es el presidente del Consejo Superior de Cooperativismo, me parece, primero él me dijo que estaba pasando, que Morena lo había invitado primero a ser candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, y luego le retiró y puso a otro, que en esas alianzas que de repente hace Morena y López Obrador con gente que parece que no es justamente la más adecuada, y entonces se sintió muy decepcionado y dice, y el sector social y el cooperativismo no tenemos presencia, y entonces pensó incluso en las candidaturas únicas, las candidaturas independientes, y ya vio que también las candidaturas independientes están maniatadas, y entonces empezó a plantear, hagamos un movimiento cooperativo, un movimiento de la economía social y solidaria. Empezamos a llevamos 2 reuniones, el sábado hace 8 días, el sábado anterior, y el miércoles ayer, y hay entusiasmo, y además una virtud es que tiene un montón de conexiones Luis Álvarez Rubio a lo largo de todo el país. Entonces hay gente de Chiapas, de Veracruz, de Durango, de Chihuahua, de Sonora, de todos los estados. Y la tercera reunión, a la cual me permito invitar a todos los presentes, va a ser este sábado a las 8 de la noche. Ya hay un logo dentro del proyecto, hay Fernando Frausto es diseñador y hizo un logo, la verdad, muy, muy bonito. A ver si se lo puedo enseñar en este momento, déjeme ver si lo podríamos poner aquí, porque está muy padre. Ya hicieron también un grupo de WhatsApp, por supuesto. Aquí está, miren, a ver si les puedo enseñar nada más que estamos todavía en la fase de definir el nombre, y está en Movimiento Nacional Cooperativo, y se está
inclinando por Consejo Cooperativo. Consejo Nacional de Economía Social o Consejo Nacional de Cooperativismo. Bueno, estoy ya llegando al, permítanme un momentito, por favor, estoy llegando al logo, porque le aplaudieron mucho aquí está, bueno, aquí está, véanlo, que este es el logo, para producir el entusiasmo que... Y entonces se está planteando, este es el logo, miren, Consejo Nacional Social Cooperativo, pero ese es el nombre provisional, CONASOCO o Consejo Nacional de Economía Social. Y la idea es hacer un Consejo Nacional amplio, más o menos como usted lo planteó, doctor Cañedo, más o menos, y si usted tiene contacto con estas otras organizaciones que mencionó, pues esto puede crecer en grande y hacer la catedral. Y hay que decir que por otro lado tenemos ya un trabajo de hace 9 años con el Consejo de Transformación Educativa, que también ha ido creciendo toda la parte educativa. Entonces podemos ir articulando, y nosotros como Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, la parte política, faltarían otros como la parte ecológica, la parte de derechos humanos, la parte de salud, pero estamos poniendo patas a lo que podría ser un proyecto de Estado alternativo. Entonces, ya en la reunión de ayer se acordó hacer una reunión presencial y por Zoom los días 12 y 13 de diciembre para ir conformando el proyecto de Consejo Nacional de Economía Social. Y el 10 de diciembre, o sea, 3 días antes, nosotros vamos a tener aquí en este espacio de 8 a 10 el anteproyecto de estatuto y de forma de organización, pues, que debe tener este consejo. Entonces, yo creo que estamos en una muy buena perspectiva. Y claro, yo tengo ahí nomás un pequeño matiz de, sería nada más de economía social o de toda la economía, pero una economía equitativa, justa, incluyendo la economía capitalista, es decir, la defensa de los derechos y de la equidad para los trabajadores asalariados y no solamente para la economía alternativa. Y por ahí Manuel Azúa, que ha estado muchas veces en este seminario, es una especialista en la defensa de los derechos de los trabajadores, y hay otros compañeros. Entonces, ver toda la economía, banca, ver las cuestiones fiscales, ¿no? Ver la economía internacional y cómo nos vamos a insertar en ella, ¿no? Entonces, hacer un consejo que abarque todo y que se vuelva una fuente de opinión y de poder y de articulación. Y ahí podemos articular las incubadoras de cooperativas, de empresas cooperativas. Queremos hacer una universidad para formar empresarios cooperativos como una licenciatura, que ya salgan con su empresa formada, ¿no? Cooperativa. Entonces hay muchos proyectos y por otra parte tenemos otro proyecto también que está articulado con esto, que camina por sí mismo, que es la red de universidades alternativas, la RUA. Entonces también ahí hay varios proyectos, son universidades cooperativas en esencia, que están creciendo. Entonces podemos ir articulando una gran catedral. Yo creo que ya se puede ir haciendo los planos de esta gran catedral. Bueno, los planos incluso ya los tenemos, por lo menos en propuesta, que es la nueva Constitución Mexicana 2021, sin menoscabo de que puede enriquecerse o modificarse en el proceso, pero ya hay un primer punto de referencia de lo que puede ser una gran catedral mexicana, que además, visto ambiciosamente, podría ser un punto de referencia para América Latina y, por tanto, para el mundo. Entonces, yo creo que eso que le dijo, que no más podemos ser capillitas, tenemos que remontarlo en esta década de 2020 a 2030, tiene que surgir la catedral. Esa sería mi intervención. Gracias, doctor. Igor, adelante, por favor. Muchas gracias, Janet. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos un gran trabajo que hemos estado haciendo con el CIRIEC. El CIRIEC, pues, es el Centro Internacional de Investigación de Economía Pública, Social y Cooperativa. Y precisamente Roberto es el presidente de CIRIEC en México. CIRIEC, pues, es una organización con presencia internacional. En Europa, bueno, pues tiene una presencia muy fuerte. Tienen una silla, me platicaba Roberto, en el Consejo Económico. Ahorita él nos explicará mejor. Y bueno,
hemos estado trabajando muy de la mano con él, con el CIRIEC, con su equipo, con Cecilia Ramos, con varias personas de la UNAM, con las personas de la Ibero, para toda la cuestión del cooperativismo en Pemex, ¿no? Que si se da esto, no, hombre, va a ser grandioso. Ahorita precisamente en conjunto con el CIRIEC estamos dando las charlas, ¿no? La capacitación que hoy precisamente de 6 a 8 fue la segunda capacitación de una serie de capacitaciones, ya tenemos varios alumnos por ahí, y bueno, te agradezco mucho por el apoyo, al igual que Marco. ¿Por qué? Porque esta unión del CIRIEC con el Consejo Nacional, pues nos va a dar muchas ventajas, ¿no? Y como bien lo decía Marco, bueno, pues tenemos el proyecto de la Constitución, tenemos como ya bien lo dijo, el próximo 10 de diciembre, la primera reunión rumbo al Consejo de la Economía Equitativa, y bueno, más lo que nos estuvo platicando, ¿no? De Fernando Frausto. Entonces, pues no me queda más que darte las gracias por estar aquí, por estarnos apoyando, y me gustaría que nos hablas un poco más de las OCEs, ¿verdad? Muchísimas gracias, estimado Roberto. Gracias. Si quieren, avanzamos con esto que... Sí, adelante, doctor. Hacemos el primer corte, ¿sí? A ver, las herramientas, tenemos unas herramientas y estamos echándolas a andar, pero no sabemos si funcionan, ¿no? Hay unas que sí funcionan y que no las construimos nosotros. Es más, la gran mayoría de las herramientas no las hemos construido nosotros, pero estamos construyendo otras, ¿cierto? Y estamos utilizando unas que ya retomamos, y fíjense, es una preciosidad esto, lo que están haciendo los indígenas de la zona de Ayutla y de Acatepec en la montaña, y de ellos hemos aprendido, ¿sí? Sus formas, su sentido de solidaridad y de organización, de cuidado de la naturaleza. Estas herramientas, por ejemplo, ellos lo que hacen, primero, la cooperativa en la comunidad es una comisión de la asamblea comunitaria. ¿Ya vieron? La cooperativa es una comisión de la asamblea comunitaria. Segundo, los que participan en la cooperativa es una cooperativa que comercializa los productos del campo de la región, miel, café, o sea, los productos del campo, sus diferentes productos. Y entonces, las comunidades no pueden entrar a la cooperativa si no han resuelto su problema de autosuficiencia alimentaria, esa comunidad. Si no lo han resuelto, entonces la asamblea comunitaria se organiza para atender esa comunidad para que pueda resolver esa autosuficiencia alimentaria. Una vez que lo ha resuelto, es decir, señores, ustedes ya tienen lo básico, sí, ahora sí pueden entrar y pueden vender. Mientras no vas a poder vender. Primero resuelve tu problema de alimentación, ¿sí? Y entonces entran a la cooperativa y empieza el proceso, ahora sí, de integración. Entonces tienen, ahí está la herramienta, una integradora comercial, ¿sí? Y una comisión de la asamblea comunitaria que va y recoge la producción en todo el territorio y lo concentra y la copia, ¿sí? Ahora bien, esta herramienta ya está diseñada en macro, pero no está funcionando todavía. Se necesita mucho dinero para echarle a andar esa herramienta. Y es la exportación no solamente hacia el norte del país, sino al extranjero. Entonces, pero o sea, se necesitan trailers, se necesitan frigoríficos, se necesitan muchas cosas, ¿sí? Y entonces, y ahí va la segunda cuestión, tenemos otra herramienta que no hemos probado, porque no ha habido posibilidades de hacerlo, y es el ecosistema de la economía social y solidaria. Un ecosistema que tiene que ver con una infraestructura financiera, ¿sí? Una infraestructura de carácter de intercambio y de integración, ¿sí? Y una infraestructura de incubación de las
cooperativas que se requieran a partir de las necesidades que tiene la comunidad, ¿sí? Vean ustedes, cuando hacemos una empresa privada y planteamos una idea de negocio, nosotros decimos, a ver, ¿qué se te ocurre? Algo que podamos vender y órale, le entramos. No, espérense. Así no sucede cuando menos en Ayutla y esperemos no hacerlo tampoco aquí en Guerrero, en la zona rural, sino vemos qué es lo que necesita ese territorio, qué es lo que necesita la gente. Hay pescadores, ahorita estamos buscando la forma de hacer la red entre pescadores, ganaderos, ¿cómo se llama? Bueno, ganaderos ¿cómo se llama? De vacas y de chivos, ¿sí? Y de productores de hortalizas, etcétera, o sea, que hagan intercambio entre ellos, ¿no? Pero vaya, las herramientas las vamos construyendo en el camino, pero la idea la tenemos clara de qué es lo que queremos, al final de cuentas. Esa es la parte de las herramientas. Tenemos unas que funcionan ya, que están probadas, otras que no. Estamos inventando otras, pues sí. Los Ibero, la gente de la Ibero nos ha apoyado muchísimo en eso, y es lo que decía Igor hace ratito, pues muchas de las herramientas de la Ibero se están utilizando para el acompañamiento de las cooperativas que se pretenden construir en Pemex, con los trabajadores de Pemex, ¿no? Entonces, y también, bueno, los compañeros de Morelos, del CRIM de la UNAM, están aportando mucho, ¿sí? Miren, en el CIRIEC, y es la parte que me pedía Igor que también les explicara, en el CIRIEC tenemos más de 60 investigadores a nivel nacional, en 22, con presencia en 22 universidades del país, desde Tijuana hasta Chiapas, ¿cierto? Pasando por todo el centro, y claro, entre investigadores y estudiantes de posgrado, fundamentalmente. Tenemos la red más importante de las escuelas de posgrado de economía social y solidaria. Está la Benemérita Autónoma de Puebla, está Chapingo, está Guanajuato, está Aguascalientes, está Michoacán y está Guerrero. O sea, somos las 6 universidades que damos economía social y solidaria, estamos en CIRIEC, ¿sí? Bueno, la compañera Bere es parte de la Ibero, que también tienen su posgrado en Economía Social Solidaria, y en ese terreno, mi estimado Murueta, creo que podemos también pensar en términos del modelo educativo, o sea, una discusión sobre la cuestión del modelo educativo en ese terreno, y hacer incluso una red temática que CONACYT podría en un momento determinado financiar para su desarrollo. Eso lo estamos ahí trabajando ya en términos como de red temática de investigadores, propiamente dicha. Pero bueno, tenemos esta presencia a nivel internacional. Hoy estamos trabajando muy fuerte con los compañeros de Colombia, Brasil y Costa Rica en particular, pero también con Chile, Argentina, y estamos con CIRIEC Latinoamérica, que bueno, ya hicimos un primer congreso sobre cuentas satélites. Un día platicaremos de la importancia de las cuentas satélites de la economía social. A veces nadie las pela, nadie sabe ni de qué se trata, pero son sumamente importantes para hacer política pública. Si no tenemos cuentas nacionales que identifiquen al impacto de la economía social y solidaria, ¿sí?, de lo que estamos generando, disculpen, pero va a ser muy difícil hacer leyes, ¿sí?, y organismos que tengan programas específicos para el desarrollo de la economía social y solidaria, ¿sí?, y para el cooperativismo. Entonces, las cuentas nacionales, las cuentas de satélite son muy importantes. Bueno, ya hicimos un buen primer encuentro latinoamericano con estos países, fundamentalmente, ¿sí? Y bueno, estamos trabajando ahí. En Europa, pues los compañeros tienen ahí un asiento, efectivamente, en el Consejo Económico de la Unión Europea, y tienen otro asiento más en el Consejo Consultivo de la Organización Internacional del Trabajo. Y fíjense que esto es ¿para qué? Para ustedes, o sea, para ustedes, para el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y para el COSUCOP y el CONACOP y todos los demás que estén dispuestos, o sea, los que están contrarios, hasta los que están contrarios les damos a cada uno si lo necesitan para el desarrollo de la economía social y solidaria. Si no somos capaces de ser plurales, ¿sí?, de ser incluyentes, va a ser muy difícil que construyamos esa catedral.
¿sí? Y miren, es bien difícil. Yo se lo puedo decir, yo viví momentos difíciles ahí en el CIRIEC, porque la confrontación entre grupos, ¿no? ¿Sí? Pues llevaron al rompimiento. Y a mí me dolió muchísimo, ¿eh? Me dolió muchísimo. Pero esos rompimientos son continuos en el movimiento, si quieren llamarle de izquierda, social, en México, esa es una constante, ¿no? Y bueno, creo que eso era fundamentalmente lo que quería comentar. Si hay algo más, adelante. Pues no. No. Nada más hay una participación en el chat de Olga Ulaje, y dice: maestro Roberto Cañedo, me interesa conocerlo para seguir tratando los temas de economía social. Deja su número telefónico. Perfecto, estamos ahorita, bueno, desgraciadamente ya el día de ayer cerramos el registro para la segunda generación de la maestría en Economía Social y Solidaria. Así que pudieran hablar, pero sí, como no, estamos en disposición, adelante, cuando gusten, y bueno, dispuestos cuando quieran platicar más a fondo, ¿no? Olga Ulaje es de Tlatelolco, ahí tiene varias organizaciones. Ah, mire, está muy bien. No, y además, nosotros queremos aprender, ¿eh? Nosotros somos muy freirianos en ese aspecto, ¿sí? Somos freirianos, sabemos que todos somos ignorantes y todos somos expertos, ¿sí? Entonces, que nos ayuden con su experiencia a acabar con nuestras ignorancias, todos, ¿no? Gracias. Martín Ortega dice: ¿cómo estructurar el mercado interno a partir del sector de la economía social? ¿Y qué opina, doctor, pasará con el cuarto nivel del sector de cooperativas? A ver, yo decía desde lo local, ¿no? O sea, necesitamos reconstruir el mercado interno desde lo local, porque se puede construir desde arriba, como antes existía. Antes de que llegara el neoliberalismo, pues había un mercado interno con muchos problemas, etcétera, pero existía un mercado interno, ¿sí? Pero construido desde arriba, ¿cierto? ¿Sí? A partir de los intereses del poder, de los intereses del poder fáctico en nuestro país, ¿sí? Pero ahora construir ese mercado interno hay que hacerlo desde lo local, desde el territorio, desde lo pequeño. Ahora, una cosa es que digamos que es pequeño y otra cosa es pensar que esta tiene que estar en red, por eso son redes, tiene que estar en red. Lo pequeño no quiere decir que sea pequeño, es grande, pero en unidades micro, ¿sí? Y el otro elemento que sí también me gustaría mucho dejar en claro es que nosotros buscamos el bienestar de las personas y la preservación de la naturaleza, pero eso no quiere decir que no seamos rentables. Nuestros emprendimientos tienen que ser rentables, ¿sí? Pero con otra óptica, una óptica en la cual crecemos sin perjudicar el medio ambiente, sin explotar a las personas. ¿Y se puede hacer? Claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Entonces, en ese sentido, sí, la orientación sería, en lo corto, ir construyendo o reconstruyendo las redes vecinales, ¿sí? Para la atención de los problemas de la comunidad. Ajá. Esto es muy difícil, necesitamos mucha gente que haya entendido eso, no es sencillo, para nada. Se está hablando que es sencillo, para nada. Es muy complejo, pero necesitamos estar en esta sintonía. Miren, porque al final de cuentas podemos elegir un diputado, o podemos elegir un presidente, o podemos elegir a un representante delegacional, ¿sí? Que es bien buena onda y que está además dispuesto a dar su vida por la revolución, etcétera. Pero si abajo no hay ninguna estructura, se acabó. O sea, si no hay una estructura, si no tenemos abajo la estructura organizacional, ¿sí? Por muy bueno que sea nuestro representante, ¿no? Político, por muy honesto que sea, es más, ahí está el presidente López Obrador, pues por muchas buenas intenciones que tenga, si no hay organización de la base, todo lo que él busca no se va a poder lograr, para nada, ¿cierto? Eso es para nosotros muy importante. Entonces, desde lo local,
lo vecinal es sumamente importante. Estructura. Tenemos dos intervenciones más. Una es Marcela Parra y Quique. Adelante, Marcela. Sí, gracias, Janet. Pues yo le quería preguntar al doctor, primero felicitarlo por su ponencia y preguntarle qué opinión tiene de lo que está pasando en Estados Unidos, cómo nos va a influir aquí en México, porque pues si llega Biden, pues él tiene una mentalidad globalista, ¿no? Él quiere mercados abiertos, mercados financieros que sigan invirtiendo en países de América Latina, el TEMEC. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opinión tiene de esto? Gracias, Gracias. Marcela. Quique, adelante. Sí, buenas noches, buenas noches. Sí, yo quería comentar esto que precisamente dice el doctor, que me parece muy, muy interesante la información que maneja. Preguntar cuál sería el método de la ideología de base para que los vecinos, la comunidad, pueda entender estos procesos horizontales. Porque a mí me parece que lo horizontal es muy, bueno, digamos, es la base de lo que se quiere hacer, digamos, de esta catedral de la que hablan. Me parece que el horizontal es la base. Sin embargo, yo siempre he escuchado que hay muchas ideas de cómo estructurar el cambio de la economía social y solidaria, es decir, todas esas formas y alternativas paralelas de la economía, etcétera, que se pueden llevar a cabo, hablando de, digamos, como de lo técnico, pero donde yo veo la problemática así muy, muy grande, es en cómo convencer a esta parte de base que sea la que soporte la estructura que se quiere formar. Porque lo que yo entiendo es que se está queriendo intentar hacer una nueva estructura, porque la economía social es paralela a la otra economía en la que nos desarrollamos. Entonces, esa estructura, digamos, así poniéndolo como en términos de un organigrama, ahí está el organigrama. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Cuáles son? ¿Con qué asociaciones? ¿Con qué tipo de convenios? ¿El gobierno qué papel juega? Etcétera. Toda esa parte está bien. Pero la parte ideológica, la parte organizacional que nos tiene que llevar al horizontal, porque hay que tomar en cuenta que cuando estamos creando esta nueva estructura, se están creando cotos de poder, nuevos cotos de poder. Esos cotos de poder son el peligro, porque por eso vemos lo que usted ahorita comenta, cómo hay una fractura siempre. O sea, es decir, hay ideas en que coincidimos, pero después viene el poder, o digamos, la cuestión del poder, de hacia dónde vienen los intereses de grupo, personales, etcétera, y entonces se empiezan a romper esas estructuras que se forman como de cristal, digo yo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer, creo, es formar la estructura sólida, pero a través de lo ideológico, porque lo ideológico es que el de abajo, el que hace nosotros todos, entendamos que lo que hagamos es para beneficio de todos y lo que hagan todos es para beneficio mío. Y ya podemos, el tema es súper amplio, porque tendríamos que también ver la cuestión de esto que comentaba usted también, de lo que significa el consumismo como tal, pues es decir, ¿para qué queremos el control de la economía social y solidaria si no es para controlar el consumo? Porque en realidad el consumo es el objeto de todo el asunto, ¿no? Entonces es un comentario medio amplio, medio revuelto, pero creo que está ahí con el tema. Gracias. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, me gustaría avanzar en estas dos preguntas, bueno, intervenciones realmente. A ver, cuando a mí me preguntaron que qué pensaba de esto, porque era controversial, ¿no? Yo les decía, qué bueno que se fue Donald Trump, qué terrible que llegó Biden, ¿sí? O sea, nuestro futuro no es promisorio en este sentido, en esta relación, porque sus intereses están metidos hasta los tuétanos de nuestra estructura económica.
O sea, en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, bueno, en lo que es la industria eléctrica, ¿sí? En lo que es la agricultura, en lo que es minas, en lo que es, o sea, tienen metidos intereses en toda la economía nacional. Entonces, no van a permitir, o no van a estar de acuerdo, mejor dicho, no es que no permitan, sino que no están de acuerdo en reducir sus tasas de ganancia, ¿sí? En la industria, o en la industria, en el campo, en fin, sus intereses en el país. Esto es definitivo y pues, ¿qué más podemos decir? Lo único que digo es, ahí es que debe haber la suficiente fortaleza del pueblo mexicano y claridad para enfrentar lo que viene. O sea, tenemos cuando menos en estos momentos, creo yo, desde mi punto de vista muy personal, que pues está defendiendo bien la soberanía todavía, o sea, en lo que se puede defender, ¿no? Hay quienes son maximalistas al respecto, quisieran ir más allá. Yo también quisiera ir más allá, pero yo parto de esa realidad y que hoy, en la situación en la que estamos, pues es lo que podemos. Quisiéramos más, sí, pero es lo que podemos, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el outsourcing? Pues de hace rato. O sea, toda la cúpula empresarial se organizó para decir alto, o sea, no me quites el outsourcing, estoy explotando a la gente y estoy llevando ganancias enormes, ¿no? Entonces no me la quites. Y la presión va a ser muy fuerte, el manejo del capital, el empleo, o sea, sí, el impacto es muy fuerte. En fin, es lo mismo que pasa con la relación con Estados Unidos. Yo digo, necesitamos crear esa cohesión social para defensa de los pocos o muchos avances que tengamos en esta situación, en este gobierno, ¿no? No lo veo otro. Bien, sobre lo otro, sí, a mí me parece bien interesante lo que acabas de plantear, Quique. Creo que es en la médula. Miren, solemos ser fanáticos, ¿no? Solemos ser fanáticos cuando tenemos una idea que nos gusta, ¿sí? Y cual abrazamos, ¿no? Como esto de la economía social y solidaria. Pero la realidad es más cruda, es más cruenta. O sea, insisto, nosotros cuando estamos en terreno, vemos entonces el egoísmo, ¿sí? La alienación, la irresponsabilidad, la injusticia, ¿sí? Y no estoy hablando de los caciques ni del gobierno, no, estoy hablando de la gente, de nuestra gente, ¿sí? Que está viviendo esa. Entonces, cuando tú tienes también esos elementos ahí, ¿sí? Pues es tu materia prima de trabajo, ¿no? Es con lo que vas a tener que trabajar. No puedes decir, esto no, mejor voy a buscar unos que sí, ¿cierto? Pero bueno, sin embargo, insisto, también tenemos esa parte buena que hay que sacarla, y hay que buscarla, y hay que picar piedra ahí. Mira, nosotros estamos inventando, Estamos inventando, o sea, yo no te puedo decir, no tengo para nada un modelo, ya tenemos concebido qué es lo que queremos, y los compañeros de la Ibero le llaman el corazón ideológico, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Primero es el corazón ideológico de lo que vas a hacer. Primero formas al cooperativista para hacer cooperativas, no formas cooperativas y después se forman los cooperativistas, no, primero los cooperativistas, primero las personas, primero nos dicen cuando llegamos con un grupo productivo, ¿sí? Nosotros lo que queremos es un tractor. Espérame, primero vas a pasar por la parte de sensibilización, lo que son los principios y los valores de la economía social y solidaria. No, pero es que nosotros necesitamos el tractor, espérame, si quieres esto, si no, no le entramos, ahí nos vemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, a lo mejor sí lo necesitan, e incluso a lo mejor no lo necesitan. Tiene que pasar por un proceso, primero de la sensibilización del corazón ideológico, de los principios y valores de la economía social y solidaria, después a un proceso de diagnóstico, y a partir de eso, ahora sí, ¿qué necesitas? Ah, sí, apareció el tractor, pues sí, entonces necesitas el tractor. Y no necesitabas el tractor, a lo mejor necesitabas otra cosa, ¿cierto? En fin, vaya, este es el proceso que nosotros estamos siguiendo. Estamos inventando, y estamos inventando, yo les platico a mis estudiantes, que son los que están trabajando en campo directamente, es, si tú trabajas con un grupo
y a mí me ha pasado, he estado con ellos, hay 10, 15 personas recibiendo el taller. Y esta sería mi primera propuesta, los talleres. Tenemos que hacer talleres, que sea una modalidad de trabajo de todo mundo, hacer talleres. Bueno, en el primer taller, en el segundo taller, el tercer taller que llevo con ese grupo, seguramente van a resplandecer 2 o 3 de los 15 que hay ahí, de los 10, van a haber 2 o 3 gentes que van a estar bien atentas, que van a captar perfectamente. Cógelos, agárralos y llévatelos a una preparación, una formación especial con talleres. ¿Para qué? Para que ellos reproduzcan, ¿sí? Cada uno de ellos, talleres en sus comunidades o en otros lugares. Entonces necesitamos hacer esto exponencial, ¿sí? Los colombianos lo llamaban de otra manera, ahorita no sé cómo se llama, pero es una reproducción exponencial a partir de la identificación de esos actores estratégicos, ¿sí? Entonces, tomo de aquí 3, y del otro grupo otros 3, y de otro grupo otros 3, y ya tengo 6, 9, 10, ¿sí? Y haces un taller especializado de formador de formadores. Exacto, ¿sí? Exacto, era lo que iba a comentar, formador de formadores. Uno es formador de formadores, y entonces ellos tienen que a su vez llegar, hacer, practicar, especializarse. No mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, ¿sí? No tenemos mucho tiempo. Ellos pueden hacer nuevamente una formación de formadores, ellos, pero tienes que darle la seguridad. Nosotros tenemos un elemento que nos ayuda un poco, mucho, y es el hecho de tener la institucionalidad de la universidad. Entonces, si yo le mando un papelote y se lo pongo en la mano, para ellos es algo bien interesante. O sea, ya soy capacitador, ¿sí? Y es como pues, un placebo, ¿no? Casi. Es un placebo porque, bueno, si tengo papel o no tengo papel, no importa, pero para ellos sí les importa. Sí se sienten, hay una autoconfianza, ¿no? Un autorreconocimiento. Y eso nos puede llevar entonces a hacerlo. Ahora, si nosotros lo hacemos, pues, y lo hacemos como una metodología, si ustedes están de acuerdo, creen, hay que hacer cosas aquí, moverle allá, está bien. En CIRIEC es lo que nosotros estamos platicando, estamos discutiendo. Los diferentes nodes, nosotros tenemos 6 nodes dentro de CIRIEC, que, o sea, ¿cómo se llama? No representantes, sino miembros de nodes, de otros nodes, de Tijuana, de Michoacán, ahí están, y ahí discutimos la cuestión de cómo hacer un acompañamiento. Este acompañamiento que está haciendo con Pemex, afortunadamente, nos permitió a nosotros organizarnos. Y llegaron de la Benemérita de Puebla, llegó gente de la Ibero, llegó gente del CRIM de la UNAM, y se juntaron y dijeron, vamos a hacer un taller para ellos, ¿cierto? Pero yo insisto, yo creo que esto tiene que verse macro. Tiene que verse macro y decir, vamos a reproducirlo, pero de forma sistemática. Entonces, estamos creciendo en forma, ¿cómo le podemos llamar? Desorganizada. No organizada. Tenemos que hacerlo organizadamente. Ajá. Con todo el respeto a la pluralidad, pero sí coordinadamente, y en eso consiste la catedral. La catedral no es algo abstracto, la catedral es algo muy, muy concreto, es ponernos de acuerdo en cómo le entramos todos juntos a algo, ¿sí? Y entonces, a la educación, al mercado interno, a las cooperativas de consumo, o sea, definimos cuáles son nuestros frentes de lucha conjunta, ¿sí? Y de investigación. Miren, esto va a requerir de investigadores, de antropólogos, de filósofos, de veras que lo hacen. Nosotros tenemos una línea de investigación, yo en particular, mi línea de investigación es sobre el ser, y me meto con Heidegger y con la Escuela de Frankfurt sobre la cuestión de la conciencia y todo esto, porque es importantísimo, para mí es la base de mucho de lo que viene adelante. ¿Sí? Si no entiendo al ser humano, ¿cómo voy a construir cooperativas solidarias y organizaciones grandes, enormes, si no hemos partido de la misma conciencia? ¿Cómo concebimos la conciencia? ¿Cómo se construye en términos epistemológicos, ¿no? Epistemológico, ¿cuál es el método de construcción? ¿Cómo se construye ese conocimiento? Y necesitamos a esa gente también.
y economistas, ¿sí? Y mercadólogos, y administradores, ¿sí? Y futbolistas también, artistas y demás. O sea, necesitamos gente, toda la gente para hacer esto, pero de forma organizada. ¿Ves? Ok. Pues no, ya no hay ninguna. Ah, Vamos, ahí está. habría que Jesús decir que tenemos también Amosurrutia. psicólogos y filósofos. Adelante, abre tu micrófono, por favor. Ok. No se escucha. No se escucha. Jesús Amosurrutia, sí, no se ¿ya se escucha. escucha? Ya. Yo lo que he visto es que los gobiernos han sido la herramienta que ha usado el poder para dividir a la gente. O sea, nuestra propia historia, la entrega de tierras a los trabajadores del campo, fue una manera de separarlos, de dividirlos, de quitarles lo social a los seres que antes de la revolución eran sociales. Y los gobiernos se han encargado de separarnos más cada día por religiones, por partidos, por una serie de cosas. Entonces, ese ha sido su trabajo, estarnos dividiendo constantemente y exaltando ese egoísmo que tú comentas. Entonces, yo creo que en el trabajo tan interesante que están haciendo, una de las cosas, nosotros en MTS llamamos las granjas comunales, ¿verdad? Las granjas comunales, que sería empezar a agrupar los ejidos en pequeñas poblaciones que tuvieran un gran territorio para trabajar en él. Entonces, este es un procedimiento que convertiría otra vez a esos individuos en seres sociales y empezaría a poderse hacer la educación que de manera tan interesante ustedes están llevando a cabo. Entonces, pues no es una pregunta, pero es una propuesta que yo creo que pudiera utilizarse. Gracias. Sí, doctor, adelante, porque no hay ninguna otra. Pues yo creo que vamos cerrando, ¿no? Yo creo que vamos cerrando. Adelante. Y bueno, yo sí quisiera cerrar planteando que necesitamos estos puentes de comunicación entre las diferentes organizaciones. La investigación que estamos haciendo es un cuerpo de investigadores que tenemos ahí en la universidad, y que hemos visto, pues, que la existencia, ¿no?, de organismos como los de ustedes, ¿no?, como los de ustedes, pero que están separados por mil razones, pero están separadas. Entonces necesitamos una red nacional que respete, ¿sí?, al otro, porque si se organizan de una manera, pues por algo lo hicieron, y si cuando hay el momento y quieren unirse, que se unan, pero si no quieren unirse, que no se unan, pero que sí están comunicados, ¿cierto? Que podamos comunicarnos. Entonces, esa red implica un congreso, ¿no? Un Congreso Nacional de la Economía Social y Solidaria, ¿sí?, que permita acercarnos en esa pluralidad. Va a ser muy difícil, yo totalmente estoy de acuerdo que va a ser algo, es idílico tal vez, pero yo no veo, a lo mejor tendremos no un congreso, sino 2 o 3 congresos para ser más realistas, ¿no?, donde se junten los cuates, los que son más amigos, ¿cierto? Pero necesitamos eso, sino cómo construimos esa economía. Nos ganan a veces la política, y entonces ya estamos acá arriba discusiones sobre elecciones y sobre representantes políticos. Está bien, hombre, yo no estoy de acuerdo que se haga, pero entonces perdemos el piso, ¿sí? Perdemos el piso porque entonces no estamos orgánicamente generando las redes que la gente necesita. Miren, en nuestra organización hay gente del PRI, del PAN, de Morena, de PRD, o sea, no queremos esa discusión. Sí queremos que la gente sea política totalmente. La gente tiene que ser política. Pero en este trabajo del territorio, ¿sí?, nosotros es tan campesino es el priista como campesino es el morenista, ¿sí? Y trabajar en ese sentido, la gente lo va a entender mucho que mejor. Entonces, las redes horizontales, plurales, democráticas,
deben ser la base de la economía social y solidaria de lo que nosotros estamos proponiendo. Insisto, este es un momento que tal vez no lo estemos todos evaluando. Yo creo que sí lo estamos evaluando bien, ¿eh? O sea, pero estamos, no se está viendo con toda la dimensión que tiene. Es una crisis mundial terriblemente fuerte. El capital está temblando. Las estructuras del capital están muy débiles. Pero esos amigos siempre se levantan. Tienen equipos especializados para levantarse. Y quién sabe qué modelito nos vayan a traer la próxima, saliendo de esta pandemia, ¿sí? Quién sabe qué modelito. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. Para una respuesta organizada, ¿sí? O no respuesta, una propuesta organizada, así sería mejor, ¿no? Una propuesta organizada de un nuevo modelo de desarrollo. Así cerraría yo esta plática y les agradecería muchísimo este espacio que es para mí muy agradable y yo me sentí muy cómodo. Muchas gracias. Sí, ojalá que tuviéramos oportunidad de hacerlo nuevamente. Muchas gracias. No, al contrario, doctor, muchas gracias a usted por habernos acompañado esta noche con todo lo que nos ha Quisiera enseñado comentar el día de todavía hoy. A ver, adelante, doctor Murueta. un poquito, porque esto de que el capital se recompone en las crisis, que tiene esa resiliencia, yo creo que tiene que ver mucho con que no se ha construido la alternativa. Entonces, pues si no hay otro modelo, pues es lo único que hay. Digo, el socialismo, pues no ha podido mostrar su alternativa efectiva, ¿no? No. Digo, un poco con Bolivia, que creció muchísimo con Evo Morales, pero pues en Cuba, incluso en la misma Unión Soviética, en Venezuela, no ha podido consolidarse un nuevo modelo social. Entonces nosotros tenemos que pensar más allá de eso y generar una alternativa. Esa es la idea que tenemos con el proyecto constitucional, que generar una alternativa que permita un imaginario, dicen los europeos, un imaginario colectivo de posibilidad de que hay otra alternativa, y entonces, aunque los capitalistas en general sean resilientes, habrá un decantamiento progresivo hacia un camino nuevo que pudiera mostrarse más efectivo. Mientras no mostremos un camino más efectivo, pues obviamente estaremos como sin salida, atrapados en el modelo capitalista. Pues tenemos que hacer que las cooperativas sean un modelo más efectivo y la economía social más efectivo para el bienestar de las personas que el modelo capitalista. Y no es tan difícil porque el modelo capitalista, pues tantas lacras que genera, no es tan difícil que con un modelo que pudiera ser algo efectivo para mejorar el bienestar de las personas a través de la cooperación, la articulación de esfuerzos, pues la gente lo viera como una posibilidad realista, ¿no? Mientras, tiene razón, doctor Roberto, mientras no haya esta comunicación, esta apertura, esta capacidad de flexibilidad para un ensamblaje de las fuerzas alternativas, de las clases subalternas, diría Gramsci, pues estaremos estancados viendo cómo la otra parte depredadora pues se mantiene haciendo de las suyas, ¿no? Así yo pienso esto, doctor Cañedo, de que no es solamente su capacidad de resiliencia, sino que no hemos podido construir la alternativa. ¿Cómo lo ve? Yo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si no tenemos una propuesta estructurada, ellos se van a poder levantar 20,000 veces, ¿no? Sí. Marx lo decía desde hace mucho tiempo, decía, esos amigos, si no están las condiciones subjetivas, ¿sí?, para poder hacer la transformación. Entonces, esas condiciones objetivas, a pesar de que esté en la crisis, las condiciones objetivas son las crisis. Aunque está en crisis, se puede levantar 20 veces, hombre, caerse 20 veces y levantarse 20 veces. Pero necesitamos las condiciones subjetivas, que son otra cosa más que la organización, ¿sí?, de los oprimidos de este mundo y de este país en particular, con una propuesta alternativa de modelo de desarrollo. Muchas gracias. Pues ahora sí ya, si quieres cerramos, Janet. Gracias, Doc. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos los que nos siguieron por vía Facebook y a los que están hoy conectados por Zoom. Damos por terminar la sesión número 26. Le pediría a todos los que están aquí presentes que abran sus micrófonos para poderle brindar un aplauso al doctor Roberto Cañedo, que nos acompañó el día de hoy. Y muchísimas gracias
Excelente su exposición. Nos quedamos con todo lo que nos ha dicho el día de hoy sobre el hombre es solidario por naturaleza, así como también es egoísta por naturaleza también. Entonces lo que se necesita hacer es tejer las nuevas redes, una nueva forma de pensar. Yo creo que hay potencial en el país y en la economía misma que se está desquebrajando a nivel internacional, nos está diciendo para dónde hay el rumbo, volver a lo básico, a volvernos a reencontrar como seres humanos, a esa conciencia social que usted decía, conciencia individual también, empezar a trabajar por esa conciencia individual para luego volverla social. Excelente su exposición y muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Igor, que nos va a decir quién tenemos de invitado la siguiente semana en nuestra sesión número 27. Muchas gracias, estimada Janet. Pues sí, la siguiente semana tenemos a la doctora Claudia Álvarez, de Argentina, que nos va a hablar sobre el tema, la epistemologías e investigación de las economías transformadoras. Es nuestra sesión número 27, a la cual están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está la invitación. Nos vemos el próximo jueves de 8 a 10, como cada jueves, en nuestra sesión número 27. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, muy amables. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que les vaya bien. Gracias, estimado Roberto. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.